Seguimos en el living, recibimos a Andrés Bentancor, referente de FENAPES de la zona oeste. Bueno, estaremos hablando sobre esta polémica que se generó en marco de este plan piloto de la instalación de cámaras de reconocimiento facial, que hubo una marcha atrás por parte de ANEP, pero quedan otros dos proyectos pilotos también que, bueno, se verá qué es lo que pasa. Gracias por acompañarnos primero que nada. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo a toda la teleaudiencia. Vamos a explicar para los televidentes un poco cuál fue la propuesta de ANEP, cómo fue recibida por ustedes, si por lo que tengo entendido no había ningún tipo de conocimiento previo y qué medidas tomaron hasta el momento para, bueno, de alguna forma hacer esta fuerza de que se revierta la medida. Bien, la semana pasada, el día miércoles en la noche, estábamos en San José en un espacio que hemos dado a llamar Rondas por la Educación Pública con la Federación Nacional de Profesores y empiezan a llegar mensajes, digo, ¿qué está pasando? Miro el grupo de la filial Zona Oeste Maldonado y estaba presente el tema de las cámaras con identificación facial biométrica. Le pregunto al consejero electo que estaba en la actividad por los docentes, Julián Mazzoni, y me dice, no tengo ni la más mínima idea de qué me estás hablando, esto nunca pasó por consejo, o sea, por una sesión de consejo. Seguimos haciendo averiguaciones, hablamos con la dirección del centro educativo, a ellas, digo a ellas porque son dos compañeras, le había llegado la información de la instalación de las cámaras y que iba a implementarse en Piriápolis a partir del 1 de septiembre un plan piloto con cámaras de reconocimiento facial que además obtiene la biometría, o sea, a partir del reconocimiento facial transforma la cara del estudiante en un código de barras, básicamente con una secuencia numérica. Nos pareció un montón, nos pareció que era demasiado estar de alguna manera introduciéndose en la privacidad del estudiante y que no era necesario en este momento este tipo de cámaras para controlar un trabajo de fondo que creo que es loable el objetivo, evitar la desvinculación de los estudiantes de los centros educativos, pero no es la forma que quisieron introducir en Piriápolis como plan piloto para después extenderlo a todo el país, la colocación de cámaras. El tema es que también, bueno, se generan un montón de datos, que ahí, bueno, no se sabe exactamente cómo que quedan resguardados, vulneran de alguna forma, como tú bien decías, la privacidad de menores de edad, no menos, ¿no? Bueno, estamos hablando de estudiantes menores de edad. Piriápolis además tiene la particularidad de contar con más de 1.500 estudiantes, es un liceo superpoblado. Hoy tenemos 9 contenedores en el patio, o sea, tenemos menos espacio para los estudiantes, para su recreación, para su espacio de ocio. Y esos datos además, la ANEP, cuando tuvimos la charla el día lunes de noche, nos aseguró que esos datos iban a estar guardados, que iban a ser, que nos quedáramos tranquilos, que no iba a pasar nada, que la empresa privada iba a pasarlo solo a ANEP. Pero hoy en día, con todo lo que es la informática y los hackeos, es muy difícil estar tranquilo. Hace 3 días hackearon la UPP, han habido hackeos al Ministerio del Interior, a Presidencia. Por lo tanto, decir que los datos biométricos van a estar guardados y seguros, hoy por hoy no resiste mucho análisis de la informática que así sea. Bueno, ante esta situación, bueno, ustedes plantearon obviamente su disconformidad, también habían hablado de un posible paro el 1 de septiembre, pero se revierte la medida. Bueno, a nosotros lo primero que nos llamó la atención fue que el propio presidente del CODICEN, Caggiani, dice que a él no le terminaba de cerrar, no lo convencía. Sí. Bueno, lo dijo públicamente. Lo además, dijo públicamente, sí. por eso lo repito. Después, hoy de mañana, leyendo la prensa, me encuentro con una nota a Elvia Pereira, otra de las consejeras, que también dice que a ella no le convencía. Entonces, si no lo convence a los consejeros, ¿cómo va? ¿En qué sentido? ¿Dónde se dio el lugar para aplicarlo? Eso es como la primera pregunta. Segundo, lo que planteábamos recién, ¿a dónde van los datos? Y tercero, y no menos importante, estamos convencidos nosotros de que hay caminos pedagógicos, caminos de trabajo de los docentes, de lo que venimos pidiendo hace años y años y años, que son equipos multidisciplinarios para trabajar con estudiantes y no este tipo de afronta tecnológica que al estudiante entre los 12 y los 18 años se le hace muy difícil. La adolescencia es una etapa muy difícil. Trabajar con adolescentes es hermoso, pero tiene sus dificultades. Y esas dificultades, entre otras, son que lo estén controlando todo el tiempo. Hay 2 pilotos más, Hay 2 pilotos más. Por eso no te respondí la pregunta sí. de qué
vamos a tomar como decisión como filial. Contémosle a los televidentes de qué se tratan estos dos que Bien, los otros dos planes pilotos que están en carpeta son uno de registro por Wi-Fi con una app y el otro es de geolocalización de los estudiantes. Primero yo no quiero tirarle por la borda el proyecto a la ANEP porque no es mi intención, la ANEP sabrá por qué lo hace, pero sí entiendo que es muy difícil que los estudiantes bajen una app porque además esa app tendría que estar en su celular y más les digo, hay muchos estudiantes que no tienen celular. Y además el mundo hoy está discutiendo si está bien o está bueno el uso de celulares en los centros educativos. Sí, acá hicimos una ronda de diálogo hablando de ese tema. De hecho, Brasil hace nada hizo la experiencia durante todo el 2024 y los datos dieron que los estudiantes tienen mejor rendimiento académico cuando no hay uso de celular. Bueno, en Alemania está prohibido, en Corea lo acaban de prohibir. En Francia lo prohibieron en algunos lugares, en Colombia algunos departamentos lo han prohibido. Entonces, es como contraponerse a lo que está pasando a nivel internacional. Y después el otro elemento, con estas dos planes pilotos que están arriba de la mesa es, nosotros habíamos decidido de que si no se revocaba lo de las cámaras de identificación facial, íbamos a iniciar una medida de paro con ocupación el día lunes 1. Sí. Bueno, eso se revirtió, pero nosotros tenemos la asamblea del sábado y evaluaremos todas estas situaciones, porque además hoy los padres de los estudiantes, padres, madres, adultos referentes, y el gremio estudiantil están reunidos en diferentes lugares, pero están reunidos en este momento para tomar posición con respecto a estos dos elementos que tampoco Codicen tuvo la, yo no sé si ponerle la palabra voluntad, pero no ha tenido la capacidad de ir a comunicarlo a la comunidad educativa que se van a aplicar, porque también hablé con las referentes, la dirección, y las dos nos dijeron que a ellas no le han comunicado nada de que el lunes 1 de septiembre comenzaría este plan piloto de estos dos formatos nuevos. ¿Qué lectura hacen desde FENAPES sobre esta situación y estas medidas tomadas por ANEP? ¿Por qué se hizo así de esta manera? Bueno, lo primero es que si no pasa ni siquiera por una sesión de consejo, es muy difícil que pudiéramos pedir ni siquiera que pasara por un ámbito de negociación colectiva CESEU Codicen. Tampoco por secundaria en un ámbito bipartita secundaria FENAPES. Nos parece que la forma de comunicarlo es mala, genera todo este enredo. Y vuelvo a insistir, los docentes estamos convencidos que la forma es trabajar con los estudiantes, porque además nosotros, lo mostraría en cámara, no se puede ahora, pero nosotros cuando pasamos la lista en el aula, ya sabemos cuál es el estudiante que está teniendo alguna dificultad con la asistencia. Aparece un triángulo amarillo, porque en estos días se ha sentido hasta incluso de que no se pasa la lista, no, la lista se pasa, aparece un triángulo amarillo en aquellos estudiantes que tienen dificultades de asistencia o están teniendo faltas. Entonces, uno, como docente, habla con la ascripta o el ascripto y le dice, mirá, fulano de tal está faltando demasiado. El ascripto o la ascripta llama por teléfono a su casa y se comunica con la familia. ¿Qué nos está faltando y que hace 10 años lo venimos pidiendo, insisto sobre esto? Un equipo multidisciplinario en el centro educativo. ¿Qué es esto? Psicólogos o psicólogas, referentes educadores sociales y asistentes sociales. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer el trabajo en territorio. Un asistente social puede ir hasta la casa del estudiante, hablar con la familia, preguntar y obtener otros datos que uno desde el liceo no lo puede hacer, porque es temporalmente imposible y humanamente imposible. Pero cuando te preguntaba el por qué lectura hacen desde FENAPES de por qué se tomaron estas medidas tan precipitadas sin tener un tipo de presentación, de diálogo, de intercambio con los docentes, ¿qué lectura hacen del por qué la forma? Hemos tenido un montón de lecturas, no tenemos una definida que pueda hacer. Yo, y lo he dicho en varios lugares, por eso lo vuelvo a reiterar, pero esto es opinión de Andrés Bentancor, no es de la FENAPES ni del núcleo sindical. Cuando uno presenta un plan piloto para evaluar la desvinculación educativa el 1 de septiembre hasta que finalice el año, es altísimamente probable que le dé 0 la desvinculación. Porque los estudiantes desde septiembre, o sea, los que llegaron hasta septiembre, ya no se desvinculan. Y mucho menos en Piriápolis, que es un liceo que no tiene grandes números de desvinculación. ¿Cuándo se dan las mayores desvinculaciones? Desde que comienzan los cursos en marzo hasta que comienzan las vacaciones de invierno o el periodo de receso de invierno. Ahí se dan la mayor cantidad de desvinculaciones. Por lo tanto, ¿qué hago lectura de segundo paso de esto que te digo? Si no se desvincula a nadie, los planes pilotos son excelentes. Este es el camino. Aplíquese en todo el país.
¿Se entiende Sí, el razonamiento? claro, pero ahí lo que hablaríamos es de una intención de defender un plan piloto sobre la verdadera necesidad de atacar el problema. Bueno, defender el plan piloto per se no sé si es así porque no podría Claro, asegurarlo, pero a priori parece que fuera por ese camino defender los planes piloto y ponerlos claro. a trabajar en un momento donde no hay desvinculación, pero además en un momento donde hay otros enormes problemas desde el punto de vista educativo, donde Sí. se está peleando por un presupuesto del 6+1 para la educación, donde los centros educativos tienen grandes problemas de edilicio, donde, como decía recién, en particular en Piriápolis, hace 11 años venimos pidiendo un liceo 2, porque Maldonado pasó de 100.000 habitantes a 210.000 habitantes y Piriápolis de 10.000 a 25.000, o sea, el liceo se desborda, entre comillas, pero para ser bien gráfico, los gurises se caen por las ventanas, los contenedores se llueven y pasa el agua por Sí. los tubos de luz. Y bueno, la falta, y esto para darle como una síntesis a esta parte, la falta como parte integral del proceso de aprendizaje, que el gurí Sí. falte, Es multicausal, me imagino. es también. multicausal, pero tiene un problema que lo ahondó. Primero, que no podemos negar ninguno, que fue la pandemia. Bueno, sí. Ahí los estudiantes tuvieron una desvinculación de los centros educativos que ha costado un montón hacerlos regresar. Y que ha tenido un costo altísimo en materia de salud mental. Sin lugar a duda. No quería entrar en ese tema, que además es un tema muy engorroso, pero te doy toda la razón. Y el segundo elemento es que la administración anterior, y está escrito en la transformación educativa, que es contra la que seguimos peleando para que se desande, la falta no era un elemento central. De hecho, los estudiantes tenían la cantidad de falta que quisieran, llegaban los últimos 15 días y tenían la posibilidad de pasar. Y eso hace que el estudiante se desmotive, e incluso aquellos que se motivan y van a estudiar, dicen, pero pará, yo vengo todo el año y el que está al lado mío no viene ni 2 días y pasa igual que yo. Porque ahí está una cuestión de solidaridad y de empatía con el otro, Claro. que vos decís, ¿por qué estás en esto? Después, obviamente, hay causas específicas de algunos estudiantes que no pueden asistir a los centros educativos y hay otras formas de acceder a ellos a que estén en el centro sin estar en el centro. Por ejemplo, se le envía trabajo por CREA, se le envían trabajo bajo otros formatos Sí. que ellos pueden ir trabajando cuando no pueden estar en el Cuando centro. hay una inasistencia justificada. Justificada, que puede ser, por ejemplo, caso de embarazos adolescentes, caso de Sí, incapacidad tema de salud, movilización, temas de salud. Entonces, esos, pero en el último tiempo, a partir de la transformación educativa y de prácticamente decir, bueno, las faltas no importan, los estudiantes en la adolescencia, decirle la falta no importa es como decirle, no venga. Claro. Recién hablábamos del presupuesto, ¿no? De que justamente se está planteando un proyecto austero. ¿Qué expectativas tienen en materia de alcanzar ese 6+1? Las expectativas nosotros las tenemos a partir de que hay un gobierno electo por el pueblo que en su programa tiene que va a alcanzar el 6%+1. Después será responsabilidad del gobierno, del presidente de la República, que además fue adscrito en Piriápolis, que es casi increíble esto, de alcanzar o no ese 6%+1. Eso ya pasa a ser responsabilidad de él y de su Ministerio de Economía y Finanzas. Donde hoy uno se despierta con la noticia en búsqueda de que Valcorba dice de que, bueno, el presupuesto no daría para pagar el programa del FA. Bueno, usted cuando escribió el programa y lo votó y lo definió y aceptó ser su secretario del Ministerio de Economía y Finanzas, sabe que tiene que respetar lo que decidió el pueblo, porque si no el pueblo después le va a decir que usted le erró el camino y no tiene que estar ahí. Sí. Se habla igual de todas maneras de que hay algunas prioridades vinculadas con la salud, vinculadas con la seguridad pública, por ejemplo, Sí. reforzar en el Ministerio del Interior. Yo creo que son dos prioridades importantísimas. Creo que la gran prioridad debería ser atacar las causas de la pobreza, no solo la pobreza en sí, sino atacar las causas de la pobreza. Y me parece que ahí salud, sin lugar a dudas, es un elemento central, pero también vivienda es un elemento central. Y empezar a sacar esos 600 asentamientos que ya se han vuelto endémicos en nuestro país. O sea, 600, 650, 620, que está viendo cada gobierno a ver cuál le queda menos o más asentamiento y criticándose desde ahí, y ninguno dice, bajemos un poco la pelota. El problema son los asentamientos, no quién tiene 600 o cuál tuvo 610. Uruguay hoy tenemos arriba del 20% de niños en situación de pobreza. Esos niños
en 10 años están adentro de los centros educativos. Claro. Y lo que pasa en los centros educativos es el reflejo de la sociedad. ¿Están desmotivados los chiquilines? Depende, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. También un poco para ir desterrando esos mitos, ¿no? Que a No, veces hay de uno está todo. marcando de que en esta era digital los chiquilines están para otra, se ha perdido la presencialidad, se ha perdido el interés. No, Desde tu de lugar, ¿cómo todo. lo ves? Hay de todo. Hay gurises que han perdido interés, hay gurises que están muy solos, hay gurises que les resulta más fácil acercarse a situaciones que son media jodidas para la vida después, pero que en la corta, con 14, 15 años, le dan una visibilidad y una viabilidad, incluso económica, que le permite diferenciarse del resto de sus compañeros. Hay gurises que tienen una familia atrás y eso se da cuenta enseguida un docente porque enseguida puede levantar un teléfono y encontrarse con un familiar que atienda. A los gurises les gusta estudiar y si les exige, ellos responden. No es por pasarme la mano por el lomo, pero si uno logra tener un buen contacto con el estudiante, hablar, ser sincero, lo nuestro es fundamental ser sincero, porque en el adolescente, que perdió hasta la credibilidad en sus padres por una cuestión natural de que nos peleamos, todos en la adolescencia en algún momento nos peleamos con nuestros padres, es importante generar la confianza del docente para ser un referente adulto en el que el estudiante pueda tener confianza y contarle las cosas que le pasan, y eso lo abre para trabajar, para preguntar, para investigar. Yo creo que los adolescentes muchas veces nosotros los subestimamos y ellos capaz que nos están diciendo cosas que quedamos desfasados, e incluso quedamos desfasados por un tema tecnológico. Claro. Bueno, ellos son nativos digitales, nosotros no. Claro, nosotros somos del teléfono Sí, con ruedita para discar y nuestros padres ni siquiera del teléfono ese tenían que ir a una operadora. O sea, fue tan rápido el cambio tecnológico que quedamos desfasados en esas cosas, pero los estudiantes, y los estudiantes de Piriápolis en particular lo demostraron, hicieron una carta con una seriedad, con una entereza, le hicieron preguntas de tal magnitud a Pablo Cagiani el otro día en Piriápolis, que uno se alegra de ser docente de esos estudiantes. Está muy bien. Bueno, a la espera entonces de la asamblea del sábado para definir las medidas. Sí, sin lugar a duda, siempre la asamblea es soberana, por lo tanto lo que diga la asamblea será lo que se realice en el Liceo de Piriápolis. Esperemos que todas las partes caminemos por un lugar de entendimiento y que en caso de que quieran aplicar estos dos nuevos planes, también vayan y hablen con la comunidad antes de aplicarlo y que no sea de sopetón, que haya un trabajo en la comunidad, que haya una explicación y que se le explique a los docentes, a los padres, a las madres, a los referentes adultos y a los docentes de qué va la cosa. Andrés, gracias por el tiempo, un gusto recibirte. Muchísimas gracias a ustedes y a la orden para cuando quieran hablar. Gracias, hacemos una tanda, enseguida venimos.